Buenas noches. Hoy continuamos con la lectura del capítulo 12 del libro de Harry Potter y la Orden del Fénix, el cual lleva de título La profesora Umbridge. A la mañana siguiente, Seamus se vistió a toda velocidad y salió del dormitorio antes de que Harry se hubiera puesto los calcetines. ¿Qué te pasa? ¿Temes volverte loco si estás demasiado tiempo en la habitación conmigo?, preguntó Harry en voz alta cuando el dobladillo de la túnica de Seamus se perdió de vista. No te preocupes, Harry, dijo Dean, colgándose la mochila en el hombro. Lo que pasa es que... Pero al parecer no sabía decir con exactitud lo que sucedía a Seamus, y tras una pausa un tanto violenta, salió también del dormitorio. Neville y Ron miraron a Harry como diciendo: es problema suyo, no les hagas caso. Pero eso no consoló demasiado a Harry. ¿Tendría que aguantar muchas situaciones semejantes? ¿Qué les ocurre?, les preguntó Hermione 5 minutos más tarde cuando se reunió con sus dos amigos en la sala común antes de que bajaran todos a desayunar. Están completamente... Vaya. Se le había quedado mirando al tablón de anuncios de la sala común, donde habían colgado un gran letrero. Galones de galeones. ¿Tus gastos superan tus ingresos? ¿Te gustaría ganar un poco de oro? Si te interesa un empleo sencillo, de tiempo parcial y prácticamente indoloro, ponte en contacto con Fred y George Weasley, sala común de Gryffindor. Lamentamos decir que los aspirantes tendrán que asumir los riesgos del empleo. Se han pasado, comentó Hermione con gravedad y descolgó el letrero de Fred y George que había clavado encima del póster que anunciaba la fecha de la primera excursión a Hogsmeade, que sería en octubre. Vamos a tener que hablar con ellos, Ron. Ron se mostró muy alarmado. ¿Por qué? Porque somos perfectos, exclamó Hermione mientras trepaba por un agujero del retrato. ¿Es tarea nuestra impedir este tipo de cosas? Ron no dijo nada, pero la apresurada expresión de su amigo, Harry, comprendió que la perspectiva de evitar a Freddy y George hiciera lo que les gustaba no lo ilusionaba. ¿Qué te pasa, Harry?, continuó Hermione mientras bajaba un tramo de la escalera cuya pared estaba cubierta de retratos viejos de magos y brujas que no les hicieron ni caso, pues se hallaban enfrascados en sus propias conversaciones. Te veo de muy mal humor. Simus cree que Harry miente acerca de quien tú sabes, contestó brevemente Ron al comprobar que Harry no respondía. La chica suspiró, lo cual sorprendió al muchacho, que esperaba que su amiga manifestara indignación. Ya, Lavender también lo cree, comentó Hermione con tristeza. Seguro has tenido una interesante charla con ella sobre si yo o no si soy o no soy un mentiroso y un presumido que solo busca llamar la atención, ¿no?, dijo Harry en voz alta. No, repuso Hermione con calma. La verdad es que le he dicho que cierre su sucia boca y que no hable mal de ti, y haz el favor de dejar de lanzarte a nuestro cuello a cada momento, Harry, porque, si por si no lo sabías, Ron y yo no estamos de tu parte. Hubo una breve pausa. Lo siento, se disculpó Harry en voz baja. Así me gusta, dijo Hermione con dignidad. Luego le hizo un gesto negativo con la cabeza y añadió: ¿No se acuerdan de lo que dijo Dumbledore en el banquete del final del curso del año pasado? Harry y Ron miraron sin comprender y la chica volvió a suspirar. Sí, habló sobre quien ustedes saben. Dijo que su fuerza para extender la discordia y la enemistad entre nosotros es muy grande. Solo podemos luchar contra ella presentando unos lazos de amistad y mutua confianza igualmente fuertes. ¿Cómo consigues acordarte de esas cosas?, preguntó Ron mirando a Hermione con admiración. Escucho, Ron, respondió ella con un dejo de aspereza. Yo también, pero sería incapaz de decirle con exactitud que... El caso es, preguntó Hermione imponiéndose, que a eso precisamente a lo que se refería Dumbledore. Solo hace 2 meses que tú sabes quién ha regresado y ya hemos empezado a pelearnos entre nosotros. Y la advertencia del sombrero seleccionador era la misma. Permanezcan juntos, estén unidos. Y Harry ya dijo anoche, replicó Ron, que si eso significa que tenemos que hacernos amigos de los Slytherin, lo tiene claro. Bueno, pues yo creo que es una lástima que no fomentemos la unidad entre las casas, dijo Hermione con enfado. En ese momento llegaron al pie de la escalera de mármol. Una fila de alumnos de cuarto de Ravenclaw cruzaba el vestíbulo,
Al ver a Harry se apresuraron a piñarse como si temieran que él pudiera atacar a los rezagados. Sí, deberíamos de intentar trabar amistad con gente como esa, comentó Harry con un sarcasmo. Siguieron los de Ravenclaw al interior del gran comedor, y al entrar miraron instintivamente hacia la mesa del profesorado. La profesora Groovy Plank hablaba con la profesora Sinistra de astronomía, y Hagrid, una vez más, brillaba por su ausencia. El techo encantado del recinto reflejaba el estado anímico de Harry, un triste color gris como el de las nubes de lluvia. Dumbledore ni siquiera mencionó durante cuánto tiempo vamos a tener a la profesora Groovy Plank, comentó Harry mientras los tres se dirigían hacia la mesa de Gryffindor. A lo mejor, insinuó Hermione pensativa. ¿Qué? Preguntaron Harry y Ron a la vez. Bueno, a lo mejor no quería llamar la atención sobre la ausencia de Hagrid. ¿Qué quieres decir? Preguntó Ron medio riendo. ¿Cómo no íbamos a fijarnos en que no está aquí? Antes de que Hermione pudiera contestar, una muchacha alta y negra que llevaba el pelo peinado en largas trencitas se había acercado a Harry. Hola, Angelina. Hola, contestó ella con brío. ¿Qué tal las vacaciones? Y sin esperar respuesta añadió. Me ha nombrado capitana del equipo de Quidditch de Gryffindor. ¡Qué bien! Dijo Harry sonriéndole. Se imaginó que las charlas de Angelina para infundir ánimo no serían tan densas como las de Oliver Wood, lo cual suponía una mejora. Sí, bueno. Necesitamos un nuevo guardián ahora que Oliver se ha marchado. Las pruebas serán el viernes a las 5 y quiero que venga todo el equipo. ¿Está bien? Tenemos que ver quién encaja mejor en esa posición. De acuerdo, contestó Harry. Angelina sonrió y se fue. Ya no me acordaba de que Wood se marchó, comentó Hermione con mm, vaguedad mientras se sentaba junto a Ron y se acercaba un plato de rebanadas de pan tostado. Supongo que el equipo lo notará, ¿no? Supongo, contestó Harry y se sentó en el banco de enfrente. Era un buen guardián. De todos modos no irá mal un poco de sangre nueva, ¿verdad? Observó Ron. De repente se oyó como un rugido y cientos de lechuzas entraron volando por las ventanas de las más altas. Bajaron hacia las mesas del comedor y llevaron cartas y paquetes a sus destinatarios, a quienes rociaron con gotas de agua. Evidentemente, afuera estaba lloviendo. Harry no vio a Hedwig, pero eso no le sorprendió. Su único corresponsal era Sirius, y dudaba mucho de que su padrino tuviera algo nuevo que contarle, ya que solamente llevaba 24 horas sin verse. Hermione, en cambio, tuvo que apartar con rapidez su jugo de naranja para dejar el sitio una enorme y chorreante lechuza que llevaba un empapado ejemplar del profeta en el pico. ¿Todavía recibes el profeta? Le preguntó Harry con fastidio acordándose de Simus mientras Hermione ponía un nut en la bolsita de piel de la lechuza que llevaba atada a la pata, y el ave volvía a emprender el vuelo. Yo ya no me molesto en leerlo, solo cuenta tonterías. Conviene saber lo que dice el enemigo, respondió ella misteriosamente. Luego desplegó el periódico y desapareció tras él, y no volvieron a verla hasta que Harry y Ron terminaron de desayunar. Nada, se limitó a decir. Enrolló el periódico y lo dejó junto a su plato. No hace ningún comentario sobre ti, ni sobre Dumbledore, ni sobre nada. En ese momento la profesora McGonagall pasó por la mesa repartiendo horarios. Miren lo que tenemos hoy, gruñó Ron. Historia de la magia, clase de doble de pociones, adivinación y otra sesión de defensa contra las artes oscuras. Vince, Snape, Trelawney y Umbridge en un solo día. Espero que Fred y George se den prisa y que se pongan a fabricar ese surtido de saltaclases. ¿He oído bien? Dijo Fred, que llegaba en ese instante con George, y los gemelos se sentaron junto a Harry. No es posible que los prefectos de Hogwarts intenten saltarse las clases. Miren lo que tenemos hoy, repitió Ron de muy mal humor, y le puso el horario bajo la nariz a Fred. Es el peor lunes que he visto en mi vida. Sí, tienes razón, hermanito, le dijo Fred leyendo la lista. Si quieres puedo darte un turrón de sangranarices, te lo dejo barato. ¿Por qué barato? Preguntó Ron con recelo. Porque sangrarás hasta quedarte seco. Todavía no hemos conseguido el antídoto, respondió George mientras se servía un areque de ahumado. Gracias, repuso Ron de mal humor, y se guardó el horario en el bolsillo. Pero creo que iré a clases. Por cierto,
Hablando de sus sortidos altaclases, dijo Hermione mirando a Fred y a George con sus redondos y brillantes ojos. No pueden poner anuncios en el tablón de Gryffindor para contratar cobayas. ¿Ah, no? Exclamó George con sorpresa. ¿Quién ha dicho eso? Lo digo yo, contestó Hermione. ¿Y Ron? A mí no me metas, se apresuró a apuntar este. La chica le lanzó una mirada fulminante y los gemelos rieron por lo bajo. No tardarás en cambiar de actitud, Hermione, vaciló Fred mientras untaba un buñuelo con mantequilla. Vas a empezar quinto y dentro de poco vendrás a suplicar que te vendamos un surtido de saltaclases. ¿Y qué tiene que ver que empiece quinto con que quieras comprar un surtido de saltaclases? Preguntó Hermione. Quinto es el año de los timos, les recordó George. ¿Y? Que llegarán los exámenes, ¿no? Van a tener que hincar los codos hasta que se les quede la carne viva, dijo Fred con satisfacción. La mitad de los de nuestro curso sufrieron pequeñas crisis nerviosas cuando se acercaban los exámenes de timo, añadió George eh, añadió George la mar de contento. Lágrimas, rabietas, Patricia Stimson se desmayaba a cada momento. Kenneth Towell se llenó de granos, ¿te acuerdas? Dijo Fred con nostalgia. Eso fue porque le puse polvos Botox en la pijama, aclaró George. Ah, sí, admitió Fred sonriente. Ya no me acordaba. A veces resulta difícil llevar la cuenta de todo, ¿verdad? En fin, quinto es un curso de pesadilla, concluyó George. Si te importan los resultados de los exámenes, naturalmente, Fred y yo conseguimos no desanimarlos. Sí, claro, intervino Ron. ¿Qué sacaron? ¿Tres timos cada uno? Sí, admitió Fred con indiferencia, pero nosotros creemos que nuestro futuro está fuera del mundo de los logros académicos. Nos planteamos muy seriamente si íbamos a volver a Hogwarts este año para ser séptimo, comentó George alegremente. Ahora que tenemos... Se interrumpió al captar la mirada de advertencia de Harry, que se había dado cuenta de que George estaba a punto de mencionar el premio el metálico del trofeo de los tres magos que les habían entregado. Ahora que tenemos nuestros timos, se apresuró a añadir George. No sé, ¿de verdad necesitamos éxtasis? Pero creímos que mamá no soportaría que abandonáramos los estudios tan pronto, sobre todo después de que Percy resultara ser el mayor imbécil del mundo. Pero no vamos a malgastar nuestro último año aquí, prosiguió Fred echando un afectuoso vistazo al gran comedor. Vamos a utilizarlo para hacer un poco de estudio de mercado. Nos interesa saber con exactitud qué le exige el alumno medio de Hogwarts a una tienda de artículos de broma para luego evaluar meticulosamente los resultados de nuestra investigación y crear productos que satisfagan la demanda. Pero, ¿de dónde piensas sacar el oro necesario para montar una tienda de artículos de broma? Inquirió Hermione con escepticismo. Necesitarán muchos ingredientes y materiales y también permisos, supongo. Harry no miró a los gemelos. Notó que estaban ruborizándose de modo que dejó caer a propósito el tenedor y se agachó para recogerlo. Cuando todavía no se había incorporado, oyó a Fred que decía: No nos hagas preguntas y no tendremos que decirte mentiras. Hermione, vamos, vamos, George. Si llegamos pronto, quizás podamos vender unas cuantas orejas extensibles antes de que empiece la clase de herbología. ¿Qué habrá querido decir con eso? Dijo Hermione mirando primero a Harry y luego a Ron. ¿No nos hagas preguntas? ¿Significa que ya tienen el dinero para montar la tienda? Mira, yo ya lo he pensado, repuso Ron frunciendo el entrecejo. Este verano me compraron una túnica de gala nueva, y no sé de dónde sacaron los galeones. Harry decidió que había llegado el momento de desviar aquella conversación tan peligrosa. ¿Creen que es cierto que los exámenes de este año serán muy duros? Oh, ya lo creo, exclamó Ron. Los timos son muy importantes, y el resultado dependerá del tipo de ofertas de empleo a las que puedas presentarte más adelante. Además, este año podemos pedir consejos sobre las diferentes carreras, me lo ha dicho Bill. Así puedes elegir qué éxtasis quieres hacer el año que viene. ¿Ustedes ya saben qué les gustaría hacer cuando salgan de Hogwarts? Preguntó Harry a sus dos amigos poco después, cuando salían del gran comedor y se dirigían al aula de historia de la magia. Pues no, contestó Ron. Salvo... Bueno, añadió con un tanto avergonzado. ¿Qué? Lo animó Harry. Bueno,
No me importaría ser Auror, declaró Ron con brusquedad. A mí tampoco, repuso fervorosamente Harry. Pero los aurores son de la élite, comentó Ron. Para ser un aurón tienes que ser muy bueno. ¿Y tú, Hermione? No lo sé. Creo que me gustaría hacer algo que valga la pena. Ser auror vale la pena, exclamó Harry. Sí, ya lo sé, pero no es lo único que vale la pena, dijo Hermione con un aire pensativo. No sé si pudiera seguir trabajando en el pedo, añadió Harry y Ron se evitaron mirarse. Todos los alumnos de Hogwarts estaban de acuerdo que la historia de la magia era la asignatura más aburrida que jamás había existido en el mundo de los magos. El profesor Bean, su profesor fantasma, tenía una voz jadeante y monótona que casi garantizaba una terrible somnolencia al cabo de 10 minutos. 5, si hacía calor. Nunca alternaba el esquema de las lecciones, se les recitaba sin hacer pausas mientras los alumnos tomaban apuntes y contemplaban el vacío con aire amodorrado. Hasta entonces, Harry y Ron habían conseguido unos aprobados justos en esa asignatura copiando los apuntes de Hermione antes de que los exámenes. Ella era la única capaz de resistir el efecto somnífero de la voz de Vince. Aquel día tuvieron que soportar 3 cuartos de hora de una inalterable perorata sobre las guerras de los gigantes. Harry oyó lo suficiente en los 10 primeros minutos para comprender que en las manos de otro profesor esa asignatura habría podido resultar un poco más interesante. Sin embargo, desconectó el cerebro y pasó los 35 minutos restantes jugando con Ron al ahorcado, utilizando una esquina de su pergamino, mientras Hermione les lanzaba con disimulo miradas asesinas. ¿Qué pasaría? Les preguntó con frialdad cuando salieron de la hora a la hora del descanso. Vin se perdió a través de la pizarra. Si este año me negara a prestarles mis apuntes. Que reprobaríamos el timo, contestó Ron. Si quieres cargar con eso en tu conciencia, Hermione, pues se lo merecen, les espetó. Ni siquiera intentan escuchar al profesor, ¿verdad? Sí lo intentamos, dijo Ron. Lo que pasa es que no tenemos tu cerebro, ni tu memoria, ni tu capacidad de concentración. Eres más inteligente que nosotros, pero no hace falta que nos lo recuerdes continuamente. No me vengas con cuentos, repuso Hermione, pero las palabras de Ron la habían aplacado un poco, o eso parecía cuando los precedió en dirección al mojado patio. Cayó una débil llovizna. El contorno de los alumnos que estaba de pie formando corros en el patio se veía difuminado. Harry, Ron y Hermione eligieron un rincón apartado bajo un balcón desde el cual caían gruesas gotas. Se levantaron el cuello de las túnicas para protegerse del frío aire de septiembre y empezaron a hacer conjeturas sobre lo que Snape les tendría preparado para la primera clase del curso. Ya se había puesto de acuerdo en que posiblemente sería algo muy difícil, para sorprenderlos desprevenidos tras 2 meses de vacaciones, cuando alguien dobló la esquina y fue hacia ellos. Hola, Harry. Era Cho Chang, y curiosamente volví a estar sola. Eso era muy raro, pues Cho casi siempre iba rodeada de un grupo de chicas que no paraban de reír como tontas. Harry recordaba lo mal que lo habían pasado cuando intentaba hablar un momento a solas con ella para invitarla al baile de Navidad. Hola, dijo Harry, y notó que se ponía colorado. Al menos esta vez no estás cubierto de jugo fétido, se dijo Cho para... Parecía que estar pensando algo parecido. Veo que ya te has quitado aquella cosa. Sí, afirmó Harry intentando sonreír, pero como si el recuerdo de su último encuentro fuera divertido en vez de vergonzoso. Bueno, ¿y tú has pasado un buen verano? Lamentó haber pronunciado esas palabras en cuanto salieron de su boca, pues Cedric había sido el novio de Cho y recordar su muerte debía haberla afectado duramente durante todas las vacaciones tanto como él. Con cierta tensión en el rostro, Cho dijo, sí, no ha estado mal. ¿Qué es eso? ¿Una insignia de los tornados? Preguntó de pronto Ron señalando la túnica de Cho, donde llevaba una insignia de color azul cielo con la doble T de color dorado. No serás admiradora suya, ¿verdad? Pues sí, contestó Cho. ¿Lo ha sido siempre o solo desde que empezaron a ganar la liga? Inquirió Ron con un tono de voz que Harry consideró innecesariamente acusador. Soy admiradora de los tornados desde que tenía 6 años, concretó la chica con serenidad. Bueno, hasta luego, Harry. Hermione espetó que Cho se alejara por el patio antes de volverse contra Ron. ¡Qué poco tacto tienes! ¿Qué?
Pero si solo le he preguntado si no te has dado cuenta de que quería hablar con Harry. ¿Y qué? ¿Podría hablar con él? Yo no se lo impedía. ¿Por qué demonios estás metido con ella por su equipo de Quidditch? ¿Meterme con ella? No me he metido con ella, solo he... ¿Qué importa que sea seguidora de los tornados? Mira, Hermione, la mitad de la gente que ves con esas insignias se las compró la temporada pasada. ¿Pero a ti qué te importa? Significa que no son verdaderos admiradores, sino unos simples oportunistas. Ha sonado la campana, dijo Harry sin ánimo, porque Ron y Hermione discutían en voz tan alta que no había oído. No dejaron de pelearse hasta que llegaron a la mazmorra de Snape, lo cual dio tiempo a Harry para pensar que, gracias a Neville y a Ron, podría considerarse afortunado si conseguía hablar con 2 minutos con Cho y no recordar esa breve conversación deseando que la tierra se lo tragase. Mientras se unían a la fila que había formado delante de la puerta del aula de Snape, Harry pensó que, sin embargo, Cho había ido por voluntad propia a hablar con él. Cho había sido la novia de Cedric, y habría sido comprensible que odiara a Harry por haber salido con vida del laberinto del torneo de los tres magos, mientras que Cedric había muerto. Pero, a pesar de que todo hablaba con él en un tono normal y amistoso, y no como si creyera que estaba loco, que era un mentiroso o que si era cierto modo era responsable de la muerte de su novio. Sí, estaba claro que había ido a hablar con él porque había querido, y era la segunda vez que lo hacía en 2 días. Ese pensamiento le subió la moral. Ni siquiera el amenazador chirrido de la puerta de la mazmorra de Snape que hizo al abrirse consiguió que estallara de la pequeña y optimísima burbuja que había crecido en su pecho. Entró en el aula detrás de Ron y Hermione. Lo siguió hasta la mesa donde se sentaba siempre, al fondo, y fingió que no oía los sonidos de irritación que ambos emitían. Silencio, ordenó Snape con voz cortante al cerrar la puerta tras él. En realidad, no había ninguna necesidad de que pusiera orden, pues en cuanto los alumnos oyeron que la puerta se cerraba, se quedaron quietos y callados. Por lo general, la sola presencia de Snape bastaba para imponer silencio en el aula. Antes de empezar la clase de hoy, dijo el profesor desde su mesa, abarcando con la vista a todos los estudiantes y mirándolos fijamente. Creo que conviene recordarles que el próximo mes de julio realizarán un importante examen en el cual demostrarán cuánto han aprendido sobre la composición y el uso de las pociones mágicas. Pese a que algunos alumnos de esta clase son indudablemente imbéciles, espero que consigan un aceptable. En el timo, si no quieren, contrariarme. Esa vez la mirada se detuvo en Neville, que tragó saliva. Después de este curso, muchos de ustedes dejarán de estudiar conmigo. Por supuesto, prosiguió Snape. Yo solo preparo a los mejores alumnos para el éxtasis de pociones, lo cual significa que tendré que despedirme de algunos de los presentes. Entonces miró a Harry y torció el gesto. El muchacho le sostuvo la mirada y sintió un sombrío placer ante la perspectiva de mirarse de pociones al acabar de quinto. Pero antes de que llegue el feliz momento de la despedida, tenemos todo un año por delante, anunció Snape melodiosamente. Por ese motivo, tanto si piensan presentarse al éxtasis como si no, les recomiendo que concreten sus esfuerzos en mantener el alto nivel que espero de mis alumnos de ti. Hoy vamos a preparar una poción que suele salir en el examen de título indispensable de magia ordinaria, el filtro de paz. Una poción para calmar la ansiedad y aliviar el nerviosismo. Pero les advierto, si no miden bien los ingredientes, pueden provocar un profundo y a veces irreversible sueño a la persona que la bebe, de modo que tendrán que prestar mucha atención a lo que están haciendo. Hermione, que estaba sentada a la izquierda de Harry, se enderezó un poco. La expresión de su rostro denotaba una concentración absoluta. Los ingredientes y el método, continuó Snape y agitó su varita, están en la pizarra. En el momento apareció los escritos. Encontrarán todo lo que necesitan. Volvió a agitar la varita. En el armario del material. A continuación, la puerta del mueble se abrió sola. Tienen 1 hora y media. Ya pueden empezar. Como había imaginado Harry, Ron y Hermione, Snape no podía haber elegido una poción más difícil y complicada. Había que echar los ingredientes en el caldero en el orden y las cantidades precisas. Había que remover la mezcla exactamente el número correcto de veces, primero en el sentido de las agujas del reloj y luego en el sentido contrario. Había que bajar el fuego sobre el
que la pócima hervía lentamente hasta que alcanzara los grados adecuados durante un número determinado de minutos antes de añadir el último ingrediente. Ahora, un débil vapor plateado deberá empezar a salir de su poción, advirtió Snape cuando faltaban 10 minutos para que concluyera el plazo. Harry, que sudaba mucho, echó un vistazo alrededor de la mazmorra. Desesperado, su caldero emitía grandes cantidades de vapor gris oscuro. El de Ron, por su parte, escupía chispas verdes. Seamus intentaba avivar con la punta de su varita las llamas sobre las que estaba colocado su caldero, pues amenazaban con apagarse. La superficie de la poción de Hermione, en cambio, era una reluciente neblina de vapor plateado, y al pasar a su lado, Snape acercó su ganchuda nariz al interior sin hacer ningún comentario, lo cual significaba que no había encontrado nada que criticar. Al llegar junto al caldero de Harry, sin embargo, Snape se detuvo y miró su contenido con una espantosa sonrisa burlona en los labios. ¿Qué se supone que es esto, Potter? Los estudiantes de Slytherin que estaban sentados en las primeras filas del aula levantaron la cabeza. Expectantes, les encantaría oír cómo Snape se burlaba de Harry. El filtro de paz, contestó el chico muy tenso. Dime, Potter, repuso Snape con calma. ¿Sabes leer? Draco Malfoy no pudo contener la risa. Sí, sí sé leer, respondió Harry sujetando con fuerza su varita. Léeme la tercera línea de instrucciones, Potter. El muchacho miró la pizarra con los ojos entornados, pues no resultaba fácil descifrar las instrucciones a través de la niebla de vapor multicolor que en ese instante llenaba la mazmorra. Añadir polvo de ópalo, remover 3 veces en sentido contrario a las agujas del reloj, dejar hervir a fuego lento durante 7 minutos y luego añadir 2 gotas de jarabe de eleboro. Entonces se le cayó el alma a los pies. No había añadido el jarabe de eleboro y había pasado la cuarta línea de las instrucciones tras dejar de hervir la poción en fuego lento durante 7 minutos. ¿Has hecho todo lo que especifica en la tercera línea, Potter? No, contestó en voz baja. ¿Perdón? No, Harry repitió elevando la voz. Me he olvidado del el eleboro. Ya lo sé, Potter, y eso significa que este brebaje no sirve para nada. Evanesco. La pócima de Harry desapareció, y él se quedó plantado como un idiota junto al caldero vacío. Los que hayan conseguido leer las instrucciones llenen una botella con una muestra de su poción, etiqueten, etiqueten claramente con su nombre y déjenla en mi mesa para que yo la examine, indicó luego Snape. Deberes 30 centímetros de pergamino sobre las propiedades de ópalo y sus usos en la fabricación de pociones para entregar el jueves. Mientras los otros estudiantes llenaban sus botellas, Harry, muerto de rabia, recogió sus cosas. Su poción no era peor que la de Ron, que ahora desprendía un desagradable olor a huevos podridos, ni peor que la de Neville, que había adquirido una consistencia de cemento recién mezclado, y que el muchacho intentaba arrancar de su caldero. Sin embargo, era él, Harry, quien recibiría un ser. Guardó la varita en su mochila y se dejó caer en el asiento mientras observaba a los demás que desfilaban hacia la mesa de Snape con sus botellas llenas y tapadas con corchos. Cuando por fin sonó la campana, Harry fue el primero en salir de la mazmorra, y ya había empezado a comer cuando Ron y Hermione se reunieron con él en el gran comedor. El techo se había puesto de un gris todavía más oscuro a lo largo de la mañana. La lluvia golpeaba las altas ventanas. ¡Qué injusto! Exclamó Hermione intentando consolar a Harry luego de que se sentó a su lado y empezó a servirse pudín de carne y papas. Tu poción era mucho mejor que la de Goyle. Cuando la puso en la botella, el cristal estalló y le prendió fuego a la túnica. Sí, desde cuando Snape es justo conmigo, dijo Harry sin apartar la vista de su plato. Nadie contestó, pues los tres sabían perfectamente que la enemistad mutua entre Harry y Snape había sido absoluta desde el momento en que éste puso un pie en Hogwarts. Yo creía que este año se comportaría un poco mejor, comentó Hermione con pesar. Ya saben, miró alrededor, vigilante. Había una media docena de asientos vacíos a ambos lados y nadie pasaba cerca de la mesa. Ahora que ha entrado en la orden y eso.
Las manchas de los hongos venenosos nunca cambian, sentenció Ron sabiamente. En fin, yo siempre he pensado que Dumbledore está loco por confiar en Snape. ¿Qué pruebas tiene de que dejará de trabajar en realidad para quien tú sabes quién? Supongo que Dumbledore debe tener pruebas de sobra, aunque no las comparte contigo, Ron, respetó Hermione. ¿Quieren parar de una vez?, dijo Harry fastidiado, al ver que Ron abría la boca para replicar. Hermione y Ron se quedaron callados con el aire enfadado y ofendido. ¿Tienen que estar siempre igual? No paran de molestarse el uno al otro, están volviéndome loco, añadió y apartó su pudín de carne y papas, se colgó la mochila en el hombro y los dejó ahí plantados. Subió entre dos en dos los escalones de la escalinata de mármol, cruzándose con los alumnos que bajaban corriendo a comer. Todavía sentía aquella rabia que había surgido inesperadamente en su interior, pero al ver las caras de asombro de sus amigos, había experimentado una profunda satisfacción. Les está bien empleado, pensó. Siempre está como el perro y el gato, no lo soporto. Entonces llegó el rellano donde estaba colgando el retrato del caballero Sir Cadogan, quien desenvainó su espada y la blandió, exaltado contra Harry, pero éste no le hizo caso. Ven aquí, perro sanroso, ponte en guardia y pelea, gritó Sir Cadogan con una voz amortiguada por la víscera. Pero Harry siguió caminando. Cuando el caballero intentó seguirlo trasladándose al cuadro de lado por su ocupante, un corpulento y fiero hombre lobo lo rechazó. Harry pasó el resto de la hora de la comida solo, sentado abajo de la trampilla que había en lo alto de la torre norte. Por eso fue el primero en subir por la escalerilla de plata que conducía al aula de Sybil Trelawney, cuando sonó la campana. Después de pociones, adivinación era la asignatura que menos le gustaba a Harry, debido a que todo a la costumbre de la profesora Trelawney de vaticinar, de vez en cuando, que él moriría prematuramente. Era una mujer delgada, envuelta siempre en varios chales y con muchos collares de cuentas. A Harry le acordaba una especie de insecto con las gruesas gafas que llevaba y que aumentaban de tamaño sus ojos. Cuando Harry entró en el aula, ella estaba ocupada por repartiendo los viejos libros, encuadernados en cuero, pero las mesitas de finas patas que llenaban desordenadamente la habitación, pero la luz que proyectaban las lámparas cubiertas con pañuelos y la del fuego de la chimenea, que ardía con lentitud y desprendía un desagradable olor. Era tan tenue que pareció que la profesora Trelawney no se había dado cuenta de que Harry se sentaba en la penumbra. Los demás alumnos llegaron al cabo de unos 5 minutos. Ron entró por la trampilla, miró con detenimiento a su alrededor y vio a Harry y fue derecho hacia él, o todo derecho lo que pudo, pues tuvo que abrirse camino entre las mesas y las sillas de los albutados Puffins. De los abultados Puffs. Hermione y yo ya hemos dejado de pelearnos, aseguró al sentarse junto a su amigo. Me alegro, gruñó Harry, pero Hermione dice que le gustaría que dejaras de descargar tu mal humor sobre nosotros, añadió Ron. Yo no... Solo te repito lo que ella me ha dicho, aclaró Ron, sin dejar que Harry acabara. Pero creo que tienes razón. Nosotros no tenemos la culpa de cómo te trate Seamus o Snape. Yo nunca he dicho que... Buenos días, saludó la señora Trelawney con su sutil y etérea voz. Y Harry se interrumpió. Volvió a estar enfadado un poco y avergonzado a la vez. Y bienvenidos. Bienvenidos de nuevo a Adivinación. Como es lógico, durante las vacaciones he ido siguiendo con atención sus perspicacias y me alegro mucho de ver que han regresado todos sanos y salvos a Hogwarts. Como yo, evidentemente, ya sabía que sucedería. Encima de las mesas encontrarán sus ejemplares del Oráculo de los Sueños de Inigo y Mago. La interpretación de los sueños es un medio muy importantísimo de adivinar el futuro, y es probable que ese tema aparezca en su examen de timo. No es que crea que los aprobados o los reprobados de los exámenes tengan ni más la remota relevancia cuando se trata del sagrado arte de la adivinación, porque si tienen el ojo que ve, los tímulos y los certificados importan muy poco. Con todo, el director quiere que hagan examen, así que...
Su frase quedó en suspenso. Los alumnos comprendieron que la profesora Trelawney consideraba que su asignatura estaba muy por encima de asuntos tan insignificantes como los exámenes. Abran el libro por la introducción, por favor, y lean lo que Mago dice sobre el tema de la interpretación de los sueños. Luego siéntense en parejas y utilicen el libro para interpretar los sueños más recientes de su compañero. Pueden empezar. Lo único bueno que tenía aquella clase es que durante 2 horas, cuando todos terminaron de leer la introducción del libro, apenas les quedaban 10 minutos para la interpretación de los sueños. En la mesa contigua a la de Harry y Ron, Dean había formado pareja con Neville, quien de inmediato comprendió un denso relato de una pesadilla en la que aparecían unas tijeras gigantes que se habían puesto el mejor sombrero de su abuela. Harry y Ron se limitaron a mirarse con desánimo. Yo nunca me acuerdo de lo que sueño, dijo Ron. Cuéntame tú algún sueño que hayas tenido. Seguro que recuerdas alguno, replicó Harry con impaciencia. Él no pensaba compartir sus sueños con nadie. Sabía perfectamente qué significaba su recurrente pesadilla sobre el cementerio. No necesitaba que Ron y la profesora Trelawney o este estúpido libro se lo explicara. Bueno, la otra noche soñé que jugaba al Quidditch, confesó Ron, haciendo muecas mientras se esforzaba por rescatar aquel sueño de su memoria. ¿Qué crees que significa? Pues creo que te van a comer, pues que se te va a comer un malvavisco gigante o algo así, sugirió Harry mientras pasaba distraídamente las páginas del oráculo de los sueños. Buscar fragmentos de sueños en el libro era un trabajo aburridísimo, y a Harry no le costaba ninguna gracia que la profesora Trelawney les mandara escribir durante un mes un diario de los sueños que tenían. Cuando sonó la campana, Harry y Ron fueron los primeros en salir del aula y bajar la escalera. Ron gruñía sin parar. ¿Te das cuenta de la cantidad de deberes que tenemos ya? Vince nos ha puesto una redacción de medio metro sobre las guerras de los gigantes. Snape quiere que le entreguemos otra de 30 centímetros sobre las propiedades y los usos del ópalo. Y ahora Trelawney nos manda a redactar un diario de sueños durante un mes. Fred y George no estaban tan equivocados sobre de que el año de los timos, ¿no crees? Espero que la profesora Umbridge no nos ponga. Cuando entraron en el aula de defensa contra las artes oscuras, la profesora Umbridge ya estaba sentada en su sitio. Llevaba la suave y esponjosa chaqueta de punto de color rosa que había lucido la noche anterior y el lazo de terciopelo negro en la cabeza. A Harry volvió a recordarle una gran mosca posada imprudentemente en la cabeza de un sapo algún más descomunal. Los alumnos guardaron silencio en cuanto entraron en el aula. La profesora Umbridge todavía tenía el elemento desconocido, y nadie sabía lo estricta que podía ser a la hora de poner disciplina. Buenas tardes a todos, saludó a los alumnos cuando por fin estos se sentaron. Unos cuantos respondieron con un tímido buenas tardes. Ay, 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 exclamó. ¿Así saludan a su profesora? Me gustaría oírlos decir buenas tardes, profesora Umbridge. Volvamos a empezar. Por favor, buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesora Umbridge, gritó la clase. Eso está mucho mejor, los felicitó con dulzura. ¿A que no ha sido tan difícil? Guarden las varitas y saquen las plumas, por favor. Unos cuantos alumnos intercambiaron miradas lúgubres hasta que entonces la orden de guardar las varitas nunca había sido el preámbulo de una clase que hubiera sido considerada interesante. Harry metió su varita en la mochila y sacó la pluma y tinta y el pergamino. El profesor Umbridge abrió su bolsa, sacó su varita, que era inusualmente corta, y dio unos golpecitos en la pizarra con ella. De inmediato aparecieron las siguientes palabras: defensa contra las artes oscuras, regreso a los principios básicos. Muy bien. Hasta ahora su estudio de esta asignatura ha sido muy irregular y fragmentado, ¿verdad?, afirmó la profesora Umbridge, volviéndose hacia la clase con las manos entrelazadas con esmero frente al cuerpo. Por desgracia, el constante cambio de profesores, muchos de los cuales no seguían al parecer ninguno del programa de estudio aprobado por el ministerio, ha hecho que estén
muy por debajo del nivel que nos gustaría alcanzar en el timo. Sin embargo, les complacerá saber que ahora vamos a rectificar esos errores. Este año seguiremos un curso sobre la magia defensiva y cuidadosamente estructurada, basado en la teoría y aprobado por el Ministerio. Copien esto, por favor. Volvió a golpear la pizarra y el primer mensaje desapareció y fue sustituido por los objetivos del curso. Número 1. Comprender los principios en los que se basa la magia de defensa. Número 2. Aprender a reconocer las situaciones en las que se puede emplear legalmente la magia defensiva. Punto número 3. Analizar en qué contextos es oportuno el uso de la magia defensiva. Durante un par de minutos en el aula solo se oyó rasgueo y las plumas sobre el pergamino. Cuando los alumnos copiaron los 3 objetivos del curso de la profesora Umbridge, esta preguntó: ¿Tienen todos un ejemplar de la teoría de la defensa mágica de Wilbert Slinkhart? Un sordo murmullo de asentimiento recorrió la clase. Creo que tendremos que volver a intentarlo, dijo la señora Umbridge. Cuando les haga una pregunta, me gustaría que contestaran. Sí, profesora Umbridge. O no, profesora Umbridge. Veamos. ¿Tienen todos un ejemplar de la teoría de la defensa mágica y de Wilbert Slinkhart? Sí, profesora Umbridge, contestaron los alumnos al unísono. Estupendo. Quiero que abran el libro por la página 5 y lean el capítulo 1, que se titula Conceptos elementales para un principiante. En silencio, por favor. La profesora Umbridge se apartó de la pizarra y se sentó en la silla detrás de su mesa, observándolos atentamente con aquellos ojos de sapos como bolsas. Harry abrió su ejemplar de la teoría de la defensa mágica por la página 5 y empezó a leer. Era extremadamente aburrido, casi como escuchar al profesor Vince. El muchacho notó que faltaba concentración y pues poco a poco se dio cuenta de que se había dado cuenta de que había leído la misma línea media docena de veces sin entender nada más que las primeras palabras. Pasaron los silenciosos minutos. A su lado, Ron, distraído, giraba la pluma una y otra vez entre los dedos con los ojos clavados en un punto de la página. Harry miró hacia la derecha y se llevó una sorpresa de que no la sacó de su letargo. Hermione ni siquiera había abierto su ejemplar de la teoría de defensa mágica y estaba mirando fijamente a la profesora Umbridge con una mano levantada. Pero pasados unos minutos más, Harry dejó de ser el único que observaba a Hermione. El capítulo que les habían ordenado leer era tan tendencioso que muchos alumnos optaron por contemplar el mudo intento de Hermione de captar la atención de la profesora Umbridge, en lugar de seguir adelante con la lectura de los conceptos elementales para principiantes. Cuando más de la mitad de la clase miraba a Hermione en vez de leer el libro, la profesora Umbridge decidió que ya no podía seguir ignorando aquella situación. ¿Quieres hacer una pregunta sobre el capítulo, querida?, le dijo a Hermione como si acabara de reparar con ella. No, no es sobre el capítulo. Mire, ahora estamos leyendo, repuso la profesora Umbridge mostrando sus pequeños puntiagudos dientes. Si usted tiene alguna duda, podemos solucionarla al final de la clase. Tengo una duda sobre los objetivos del curso, aclaró Hermione. La profesora arqueó sus cejas. ¿Cómo se llama, por favor? Hermione Granger. Mire, señorita Granger, creo que los objetivos del curso están muy claros si los lee lentamente, dijo la profesora Umbridge con decisión y un dejo de dulzura. Pues yo creo que no, soltó Hermione sin miramientos. Ahí no dice nada sobre la práctica de los hechizos defensivos. Se produjo un breve silencio, durante el cual muchos miembros de la clase giraron la cabeza y se quedaron mirando con el entrecejo fruncido los objetivos del curso que seguía escritos en la pizarra. La práctica de los hechizos defensivos, repitió la profesora Umbridge con una risita. Verá, señorita Granger, no me imagino que en mi aula pueda surgir ninguna situación que requiera la práctica de un hechizo defensivo por parte de los alumnos. Supongo que no espera usted a ser atacada durante la clase, ¿verdad? ¿Entonces no vamos a usar magia?, exclamó Ron en voz alta. Por favor,
levante la mano si quiere hacer algún comentario durante mi clase, señor. Weasley, dijo Ron y levantó la mano. La profesora Umbridge, con una amplia sonrisa en los labios, le dio la espalda. Harry y Hermione levantaron también las manos inmediatamente. La profesora Umbridge miró un momento a Harry con sus ojos saltones antes de dirigirse de nuevo a Hermione. ¿Sí, señorita Granger? ¿Quiere preguntar algo más? Sí, contestó ella. Es evidente que el único propósito de la asignatura de defensa contra las artes oscuras es practicar los hechizos defensivos, ¿no es así? ¿Acaso usted es una experta docente preparada en el ministerio, señorita Granger? Le preguntó la profesora Umbridge con aquella voz falsamente dulce. No, pero... Pues entonces me temo que no está calificada para decir cuál es el único propósito de la asignatura. Magos mucho mayores y más inteligentes que usted han diseñado nuestro nuevo programa de estudio. Aprenderán los hechizos defensivos de forma segura y libre de riesgos. ¿De qué va a servirnos eso? Inquirió Harry en voz alta. Si nos atan, si nos atacan, no va a ser de forma... La mano, señor Potter, la mano. Canturreó la profesora Umbridge. Harry levantó el puño una vez más. La profesora Umbridge le dio rápidamente la espalda, pero los alumnos también habían levantado la mano. Pero otros alumnos también habían levantado la mano. ¿Su nombre, por favor? Le preguntó la bruja a Dean. Dean Thomas. ¿Y bien, señor Thomas? Bueno, creo que Harry tiene razón. Si nos atacan, ¿no vamos a estar libres de riesgo? Repito, dijo la señora Umbridge, que miraba a Dean sonriendo de una forma muy irritante. ¿Espera, ¿Espera usted ser atacado durante mis clases? No, pero la profesora Umbridge no lo dejaba acabar. No es mi intención criticar el modo en que se ha hecho hasta ahora las cosas en este colegio, explicó con una sonrisa poco convincente, estirando aún más su ancha boca. Pero en esta clase han sido ustedes dirigidos por algunos magos muy responsables, sumamente responsables, por no mencionar, soltó una desagradable risita, algunos híbridos peligrosos en extremo. Si se refiere al profesor Lupin, saltó Dean enojado. Era el mejor, era el mejor que jamás. La mano, señor Thomas. Como iba diciendo, los han iniciado en hechizos demasiado complejos e inapropiados para su edad y letales en potencia. Los han asustado y les han hecho creer que podrían ser víctimas de ataques de fuerzas oscuras en cualquier momento. ¿Eso no es cierto? Interrumpió Hermione. Solo nos... Eso no es cierto, interrumpió Hermione. No ha levantado la mano, señorita Granger. Hermione la levantó y la profesora Umbridge le dio la espalda. Tengo entendido que mi predecesor no solo realizó maldiciones ilegales delante de ustedes, sino que incluso lo realizó con ustedes. Bueno, resultó que era un maníaco, ¿no? Terció Dean acaloradamente. Y aún así aprendimos muchísimo con él. No ha levantado la mano, señor Thomas, rugió la profesora Umbridge. Bueno, el ministerio opina que un conocimiento teórico será más que suficiente para que aprueben el examen. Y al fin y al cabo, para eso están los que vienen ustedes al colegio, ¿no? Su nombre, añadió mirando a Parvati, que acababa de levantar la mano. Parvati Patil. Pero, ¿no hay una parte de práctica en el timo de defensa contra las artes oscuras? ¿No se supone que tenemos que demostrar que que sabemos hacer contra las maldiciones y esas cosas? Si ha estudiado bien la teoría, no hay ninguna razón por la cual no pueda realizar los hechizos en el examen en una situación controlada, explicó la profesora Umbridge quitándole la importancia al asunto. ¿Sin habernos practicado de antemano? Preguntó Parvati con incredulidad. ¿Significa que eso no vamos... que no... ¿Significa eso que no vamos a hacer los hechizos hasta el día del examen? Repito, si han estudiado bien la teoría. ¿Y de qué nos va a servir la teoría en la vida real? Intervino de pronto Harry que había vuelto a levantar el puño.
La profesora Umbridge lo miró y dijo: En este caso, esto es el colegio, señor Potter, no la vida real. ¿Acaso no se supone que estamos preparándonos para lo que nos espera fuera del colegio? No hay nada esperando fuera del colegio, señor Potter. ¿Ah, no? Insistió Harry. La rabia que sentía parecía haber estado borboteando ligeramente durante todo el día. Estaba alcanzando el punto de ebullición. ¿Quién iba a querer atacar a unos niños como ustedes?, preguntó la profesora Umbridge con exageradísimo tono meloso. A ver, respondió Harry fingiendo reflexionar. Quizás Lord Voldemort. Ron contuvo la respiración. Lavender Brown soltó un grito y Neville resbaló hacia el lado del banco. La profesora Umbridge, sin embargo, ni siquiera se inmutó, simplemente miró a Harry y con el gesto de rotunda satisfacción en la cara. 10 puntos menos para Gryffindor, señor Potter, dijo, y los alumnos se quedaron callados e inmóviles, observando tanto a la profesora Umbridge como a Harry. Y ahora, permítame aclarar algunas cosas. La profesora Umbridge se puso de pie y se inclinó hacia ellos con las manos de dedos regordetas abiertas y apoyadas en la mesa. ¿Les han contado que cierto mago tenebroso ha resucitado? No estaba muerto, la corrigió Harry furioso. Pero sí ha regresado. Señor Potter, ya había hecho perder 10 puntos a su casa. No lo estropee más, recitó la profesora de un tirón y sin mirar a Harry. Como iba diciendo, les han informado que cierto mago tenebroso vuelve a estar suelto. Pues bien, eso es una mentira. No es mentira, le contradijo Harry. Yo lo vi con mis propios ojos, luché contra él. Castigado, señor Potter, exclamó entonces la profesora Umbridge triunfante. Mañana por la tarde a las 5 en mi despacho. Repito, eso es mentira. El Ministerio de Magia garantiza que no están ustedes bajo las amenazas de ningún mago tenebroso. Sin embargo, todavía está preocupado. Si todavía está preocupado, puede ir a verme fuera de las horas de clase. Si alguien está acusándolos con mentiras sobre magos tenebrosos resucitados, me gustaría que me lo contara. Estoy aquí para ayudar, soy amiga. Y ahora, ¿será tan amables de continuar con la lectura? Página 5. Conceptos elementales para principiantes. Y tras pronunciar esas palabras, la profesora Umbridge se sentó. Harry, en cambio, se levantó. Todos los miraban expectantes. Y Seamus parecía sentirse entre aterrado y fascinado. No, Harry, la advirtió Hermione con un susurro mientras le tiraba de la manga, pero su amigo dio un tirón del brazo para soltarse. Entonces, según usted, Cedric Diggory se cayó muerto porque sí, ¿verdad?, dijo Harry con voz temblorosa. Todo el mundo contuvo la respiración, pues ningún alumno, salvo Ron y Hermione, habían escuchado hablar a Harry sobre lo sucedido en la noche de que murió Cedric. Ávidos de noticias, miraron a Harry y luego la profesora Umbridge, que había arqueado las cejas y observaba al muchacho muy atenta, sin rastro de una sonrisa forzada en los labios. La muerte de Cedric Diggory fue un trágico accidente, afirmó con tono cortante. Fue un asesinato, le discutió Harry, que entonces se dio cuenta de que estaba temblando. No había hablado con casi nadie de aquel tema, menos aún con 30 compañeros de clase que escuchaban ansiosos. Lo mató Voldemort, y usted lo sabe. El rostro de la profesora Umbridge no denotaba expresión alguna. Durante un momento Harry creyó que iba a gritarle, pero ella, con la más suave y dulce voz infantil, dijo: Venga aquí, señor Potter. Harry apartó su silla de una patada y dio unas cuantas zancadas, pasando por al lado de Ron y Hermione, y se acercó a la mesa de la profesora. Consciente de que era el resto de clase conteniendo la respiración, pero estaba tan furioso de que no le importaba lo que pudiera ocurrir. La profesora Umbridge sacó de su bolso un pequeño rollo de pergamino rosa, lo extendió sobre la mesa, mojó la pluma con un tintero y empezó a escribir encorvadas sobre él para que Harry no viera lo que ponía. Nadie decía nada. Aproximadamente después de un minuto, la profesora enrolló el pergamino, que al recibir un golpe de su varita mágica quedó sellado a la perfección para que Harry no pudiera abrirlo.
Lleve esto a la profesora McGonagall. Haga el favor, le ordenó la profesora Umbridge teniéndole la nota. Harry la tomó sin decir nada. Salió del aula sin siquiera mirar a Ron y Hermione y cerró de un portazo. Echó a andar a buen ritmo por el pasillo con la nota para la profesora McGonagall fuertemente agarrada con una mano. Al doblar la esquina tropezó con Pibes, el poltergeist, un hombrecillo con boca de pato que flotaba en el aire, boca arriba haciendo malabarismos con unos tinteros. Hombre, pero si es Harry Potter, pipí el pote, dijo Pibes, riendo con voz aguda, al mismo tiempo que dejaba caer al suelo dos de los tinteros, que se rompieron y salpicaron las paredes. Harry se apartó de un brinco y le gruñó. Déjame, Pibes. Oh, el chiflado está de mal humor, replicó el poltergeist, y se puso a perseguir a Harry por el pasillo, sonriendo burlonamente mientras volaba por encima de él. ¿Qué ha pasado esta vez, Potín, amigo mío? ¿Has oído voces? ¿Has tenido visiones? ¿Te has puesto a hablar en pibes? Hizo una gigantesca pedorreta. ¿Idiomas raros? Te he dicho que me dejes en paz, gritó el chico y echó a correr hacia la escalera más cercana. Pero Pibes impasible se tumbó sobre la barandilla y se deslizó por ella siguiéndolo. Ladra el pequeño chiflado porque está malhumorado. Los más clementes opinan que solo está por amargado, pero Pibes les asegura que es un perturbado. ¡Cállate! Entonces se abrió una puerta por la pared izquierda con la profesora McGonagall salió de su despacho con aire severo y un tanto nervioso. ¿Qué demonios significan esos gritos, Potter? Le espetó mientras Pibes reía socarronamente y se alejaba volando a toda velocidad. ¿Por qué no estás en clase? Me han enviado a verla, le explicó Harry en un tono glacial. ¿Enviado? ¿Qué quiere decir con que te han enviado? Como respuesta le tendió la nota a la profesora Umbridge. La profesora McGonagall, frunciendo el entrecejo, tomó el rollo de pergamino, lo abrió de un solo golpe con su varita, lo desenrolló y empezó a leer. Detrás de sus cuadradas gafas y sus ojos recorrían el pergamino rápidamente, con cada línea y se estrechaban más. Pasa, Potter. Harry le siguió a su despacho, cuya puerta cerró automáticamente después de él. ¿Y bien? Dijo la profesora McGonagall volviéndose hacia Harry. ¿Es verdad? Si es verdad que, preguntó él con un tono mucho más agresivo de lo que era su intención. Profesora, añadió el intento de suavizar la primera reacción. ¿Es verdad que has gritado a la profesora Umbridge? Sí. ¿Le has llamado mentirosa? Sí. ¿Le has dicho que el que no debe ser nombrado ha vuelto? Sí. La profesora McGonagall se sentó detrás de su mesa y se quedó mirando a Harry con entrecejo fruncido. Tras una pausa, dijo: Toma una galleta, Potter. ¿Que tome qué? Toma una galleta, replicó ella con la impaciencia que señalando una lata de cuadros escoceses que había sobre uno de los montones de papeles de mesa. Y siéntate. En ese momento Harry recordó aquella otra ocasión en que, en lugar de castigarlo con la palmera, la profesora McGonagall lo había incluido en el equipo de Quidditch de Gryffindor. El muchacho se sentó en una silla delante de la mesa y tomó un tritón de jengibre, tan desconcentrado y despistado como aquella vez. La profesora McGonagall dejó una nota de profesora. Debes de tener cuidado, Potter. Harry se tragó el trozo de tritón de jengibre y la miró a los ojos. El tono de voz de la profesora McGonagall no se parecía en nada al que estaba acostumbrado a oír. No era enérgico, seco y severo, sino lento y angustiado, y mucho más humano de lo habitual. La mala conducta en la clase de Dolores Umbridge podría costarte mucho más que un castigo y unos puntos menos para Gryffindor. ¿Qué quiere? Utiliza el sentido común, Potter, lo atajó la profesora McGonagall y volvió rápidamente al tono que tenía acostumbrados a sus alumnos. Ya sabes de dónde viene, y por tanto debes de saber bajo las órdenes de quién está. En ese instante sonó la campana que señalaba el final de la clase.
Por todas partes se oía el ruido de cientos de alumnos que se movilizaban como una manada de elefantes. Aquí dice que te han impuesto un castigo todas las tardes de esta semana y que empezarás mañana, prosiguió la profesora McGonagall y miró de nuevo la nota de la profesora Umbridge. ¿Todas las tardes de esta semana? Repitió Harry horrorizado. Pero, profesora, ¿no podría usted? No, no puedo, dijo la profesora McGonagall con una rotundidad. Pero ella es, ella es tu profesora y tiene derecho a castigarte. Debes de ir a su despacho mañana a las 5 en punto para recibir el primer castigo. Y recuerda, ándate con cuidado cuando estés con Dolores Umbridge. Pero si yo lo que he dicho es verdad, profesor, protestó Harry indignado. Voldemort ha regresado, usted lo sabe. El profesor Dumbledore también lo sabe. Por favor, Potter, interrumpió la profesora McGonagall con enojo, colocándose bien las gafas, pues había hecho una mueca espantosa al oír el nombre de Voldemort. ¿De verdad crees que esta es una cuestión de verdades o mentiras? Lo que tienes que hacer es mantenerte al margen y controlar tu temperamento. La mujer se levantó con las aletas de la nariz dilatadas y los labios muy apretados, y Harry también. Toma otra galleta, dijo la profesora McGonagall con irritación acercándose a la lata. No, gracias, repuso Harry fríamente. No es ridículo, espetó ella. Entonces el muchacho tomó una galleta y dijo a regañadientes: Gracias. ¿No oíste el discurso de Dolores Umbridge en el banquete de bienvenida, Potter? Sí, sí, dijo que iban a prohibir el progreso. Bueno, lo que quería decir era que el Ministerio de Magia intenta inmiscuirse en Hogwarts. La profesora McGonagall se quedó mirándolo un momento. Luego se resopló, luego resopló, pasó por el lado de su mesa y le abrió la puerta a Harry. Bueno, me alegra saber que al menos escuchas a Hermione Granger, comentó haciéndole señas para que saliera de su despacho. Fin del capítulo 12. Pues muchas gracias, gente. Definitivamente fue el video más largo. Eso sí, costó un poquito de trabajo. Tanto para la parte de la lectura como para la parte de la voz. Sí se va la voz después de un ratito. Les agradezco mucho que hayan estado en la lectura. Espero que les haya gustado. Por ahí sí costaron varios tramos de la lectura, pero espero que haya quedado lo más claro posible para que puedan disfrutarlo. Les agradezco mucho. El día de mañana continuamos con el capítulo de El cabalístico número. Les agradezco. Buenas noches.